Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Ya me quincearon. ¿Cómo cree, profe? Vamos a creer que estoy bien ocupado. Bueno, estaba ocupado. Pues vamos a darle un ratito, ¿no? A terminar a complementar en parte lo que ya nos mencionaron, tratarlo de retroalimentar. A ver, déjenme. Ahí voy. Cuando le pongo compartir no me aparece la presentación y la tengo abierta. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo, profe? Lo que pasa es que, bueno, tengo abierta la presentación aquí abajito en los iconos, pero cuando le pongo compartir no me aparece aquí en la... Aquí La pantalla. en la ¿Está en pantalla. PowerPoint? Sí. Ya la regué. Si no, ciérrala y vuelva a abrir a ver si le aparece. Ya. Ya apareció, ¿verdad? Ya se ve. Bueno, no sé si tengan alguna duda. Ya nos mencionaron pues algunas generalidades, algunas características de las mitocondrias, ¿verdad? Ya vimos cómo está estructurada, cómo está algunas partes de la mitocondria, las partes. A ver, espérenme tantito, espérenme. Ahí vengo.
Entonces estábamos viendo algunas características de, pues de que la mitocondria pues existe, bueno, tiene una molécula de DNA que puede o no tener dependencia del DNA nuclear, y estamos viendo que es un DNA circular, que tiene 37 genes, que los genes de alguna manera expresan proteínas que se requieren para llevar a cabo algún metabolismo propio de la mitocondria. Uno de ellos es la beta-oxidación, ¿sí? Los RNA mensajeros que se forman ahí, porque pues como son genes y a través, o sea, su expresión es a través de formar un RNA mensajero, habíamos dicho que no cumple la universalidad del código genético, y el código genético es un marco de lectura en donde se codifican ahí los diferentes aminoácidos que componen las proteínas, y no sigue la universalidad, por ejemplo, para un codón que es UGA, codifica para triptófano y para metionina, ¿sí? Porque normalmente cuando se inicia la síntesis proteica, generalmente comienza con una metionina. O sea, todas las proteínas, cuando se empieza a leer el RNA mensajero en los ribosomas, comienzan con metionina. Y el triplete para metionina no es AUA, es AUG. Entonces, es una diferencia, ¿va? Que no sigue la universalidad del código genético, regido por los genes del DNA nuclear, ¿sí? Entonces, dentro de los 37 genes, en donde están incluidos 16,000 pares de bases aproximadamente, hay 13 genes que codifican para RNA mensajero, y por lo tanto 13 proteínas, 22 genes que codifican RNAs de transferencia. Y los RNA de transferencia los ponen luego en los libros como una hojita de trébol. Y hagan de cuenta que el RNA de transferencia es como el escáner de la tienda, ¿verdad? El escáner. Hay unos escáneres manuales. Así que vas pasando los productos y va leyendo un código de barras. Entonces, tenemos 22 genes relacionados a la síntesis de estos RNA de transferencia, ¿sí? Y 2 genes que codifican a RNA mitocondriales o RNA ribosómico, ¿sí? Que es muy parecido al RNA ribosómico del núcleo, de ahí del núcleo de la célula, ¿sí? En la membrana de la mitocondria pues existen varias proteínas, ¿sí? Por ejemplo, unas proteínas que se llaman proteínas canal, proteínas que sirven por ejemplo, tenemos en la membrana interna, externa y en la membrana interna, ¿sí? Que son complejos proteicos y que estas requieren de ATP, porque la mitocondria puede exportar proteínas del interior. Una de ellas, por ejemplo, el grupo hemo. El grupo hemo, ya mencionamos ahí en la biosíntesis que se lleva a cabo en etapas intra y extramitocondrial, pues el grupo hemo, así como otras proteínas que participan, por ejemplo, en beta-oxidación, pues tienen que ser transportadas, y como es bicapa de lípidos, pues esta bicapa de lípidos está conformada por lípidos y proteínas. Espérenme tantito, espérenme. Métatelo. Denme un minutito, espérenme.
Me voy a brincar estas diapositivas, ¿eh? Me las voy a brincar porque esto no es del tema. Sí, profe. Espéreme tantito, déjeme, creo que están más adelante. Sí. Bueno, vamos, esas olvídenlas, porque eso es motivo de otro tema, cuando veamos fosforilación oxidativa. Bueno, aquí ya vamos a mencionar otra vez esto, el ADN mitocondrial, porque ahí vienen algunos conceptos que quiero que sepan. El ADN mitocondrial, ya dijimos circular, 16.569 pares de bases, 37 genes. Ya dijimos para lo que codificaba, ¿sí? De hecho, este es el ADN mitocondrial. Algunas características del DNA mitocondrial, ya dijimos esto va, semiautonomía. Y si a pesar de que las mitocondrias disponen de su propio ADN, pues no son suficientes para llevar a cabo todo el funcionamiento o toda la síntesis de proteínas necesarias para el funcionamiento de la mitocondria, sino que dependen del ADN nuclear, ¿sí? Y aquí hay una codependencia, por lo tanto, ellos se rigen de manera semiautónoma. La heteroplasmia, dice, las mitocondrias de una misma célula pueden tener diferente material genético, debido a la acumulación de errores durante la replicación y a la acción de diferentes mutágenos, especialmente, esto ya lo mencionamos, ¿verdad? Que existen algún paso, sobre todo entre citocromo 1 y 3. Ahí se forman algunas especies reactivas del oxígeno, como el subión superóxido, y por lo tanto es muy peligroso para la mitocondria. Y pueden existir mutaciones en el DNA mitocondrial. Habíamos mencionado que la tasa de mutación con respecto al DNA nuclear es 10:1, que es muy alto, ¿sí? Pero pues la mitocondria necesita requiere de algunas enzimas para evitar que se formen esas especies reactivas del oxígeno, ¿sí? Dice poliplasmia, si se refiere a la independencia que tiene cada mitocondria, ellas se rigen por sí solas. Esto se ve que en cada célula hay cientos o miles de cadenas de ADN mitocondrial y por lo tanto existen miles de copias de cada gen codificado, ¿sí? O sea, en una célula existen infinidad de mitocondrias y por lo tanto el DNA contenido en esas mitocondrias va a ser exactamente igual, por lo tanto existen miles de copias de cada gen, ¿sí? No es como el DNA nuclear. En el DNA nuclear, pues tenemos un gen, como son células diploides, y que tienen 22 pares de cromosomas, que le llamamos autosómicos. O sea, del 1 al 22 le llamamos cromosomas autosómicos. Y el 23, el par 23, pues son los cromosomas sexuales. De los cromosomas, nosotros tenemos los genes por duplicado. O sea, por ejemplo, el cromosoma 1, tenemos un gen 1 en el cromosoma 1, y en su homólogo, pues vamos a tener exactamente igual el mismo gen, ¿verdad? Pero aquí no. Aquí lo que pasa es que, como hay cientos de miles, que puede haber miles de ribosomas dentro de mitocondrias, perdón, en una célula, pues ese DNA va a ser exactamente igual en cada mitocondria. Por lo tanto, pues tenemos miles de copias de cada gen, ¿sí? Esto ya mencionamos, ¿verdad? La herencia materna, pues por esto, ¿verdad? Nos aplastan las mujeres, no se crean. Herencia materna, tras la fecundación se destruyen partes de la estructura del espermatozoide y destacando la destrucción de las mitocondrias de origen paterno. Y como decíamos, las enfermedades mitocondriales pues son asociadas a una herencia materna. Por lo tanto, ya tenemos a quien echarle la culpa. O sea, para todo siempre hay un culpable, para todo.
Y aquí, esta característica, pues nuestras mamás son las responsables de heredarnos una enfermedad mitocondrial. Porque quiero decirles que esas enfermedades son difíciles de diagnosticar. O sea, nada más imagínense que hay un fallo mitocondrial a nivel del sistema nervioso central o de neuronas, pero en la formación de un feto, o sea, imagínense que hay un fallo energético ahí, pues el niñito puede traer hasta retraso mental, ¿verdad? Si es a nivel óseo, puede traer problemas a nivel de malformaciones o problemas de retraso psicomotor, que le llamamos así, ¿verdad? Entonces, es muy importante poderlas caracterizar, que luego para diagnosticarlas pueden pasar años, así, años. ¿Qué quiere decir segregación mitótica? Espérenme tantito, espérenme. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Están ahí? Está bien que ya es viernes y el cuerpo lo sabe, pero Aquí andamos. Es que tuvimos unas clases muy difíciles con el debate, profe, por eso andamos cansados. es difícil. 4 horas. Casi 5. Bueno, Ni al baño nos dejó ir. o sea que están allá apretando el asunto para que no pase algo. O, literalmente eso pasó, ¿no? Es que fue mucha información la que nos dio, profe. Siento que tan asimilamos una y ya estamos otra y estamos... Ya dile que te regañó, ya dile que te Brandon la regañó. regó. Pero que están viendo. Estuvimos viendo sobre los copros y la salmonela y todo eso, la Escherichia coli. Pues ven características, mecanismos de patogenicidad, virulencia, antígenos, todo esto. Epidemiología. Ah, ok. Profe, yo tengo una duda. A ver, En el piopoliplasma, sí. la independencia es de cada mitocondria, pero, o sea, el ADN de la mitocondria en todas las mitocondrias de la célula es diferente en sí, o puede tener ciertos genes iguales. Es que yo creo que son iguales, porque así lo generaliza. O sea, por eso dice que existen miles de copias de cada gen. Pues estamos hablando de que hay, o sea, este es un DNA circular mitocondrial. Voy a hacerlo grandote, no sé si lo vean grande ahí. Sí. Hay 37 genes. Y estos genes pues codifican para muchas proteínas. ¿Cuáles proteínas? Ya lo mencionamos, ¿verdad? Unas para el RNA mitocondrial, etcétera. No sé, son 37 genes. O sea, todas las mitocondrias tienen esta secuencia, vamos, la misma secuencia, 16.569 pares de base. ¿Sí? Cada mitocondria, pues, que le llamamos, o sea, cada mitocondria es semiautónoma, no es autónoma al 100%, porque sí depende de la expresión de los genes del DNA nuclear, ¿sí? Entonces, estas copias se repiten en las mitocondrias que existen en una célula.
dependiendo el consumo energético de cada tejido, pues no es el mismo en cada tejido, pues va a depender del número de mitocondrias que tenga. Yo así en lo particular no sé cuántas mitocondrias tiene una célula, no sé, porque tomen en cuenta que hay un proceso de biogénesis, cada determinado tiempo se están renovando, etcétera, etcétera. Este DNA mitocondrial, de manera general, así lo refieren, cada mitocondria tiene esto. Y por lo tanto, como dice la diapositiva, o dice el término, o sea, el término dice, existen miles de copias de cada gen codificado por el ADN mitocondrial. ¿Qué quiere decir eso? A ver, Aguachi, ¿qué quiere decir? No sé, ¿qué Ya se va a hacer